Bienvenido, esto es Enigma Extremo. Buenas noches, yo soy Armando Álvarez. México sin duda es uno de los países con la mayor colección de avistamientos de ovnis que existen. Muchas evidencias se han grabado en video y creo que somos el país con más videos de todo el planeta. ¿México está abierto al tema? Esa es una gran pregunta porque hemos visto que potencias como Estados Unidos, como otros países, inclusive China, Rusia, pues mantienen cierto ocultamiento acerca del tema. Durante 80 años el gobierno de Estados Unidos nos ha ocultado esta verdad y ellos son los que más saben acerca de estos temas. El día de hoy le voy a presentar una evidencia que es una joya porque en México se dio la primera noticia oficial del tema OVNI y bueno, fue dada por precisamente la Secretaría de Defensa. Vamos a presentar un gran video y además vamos a tener grandes invitados el día de hoy en Enigma Extremo. En este programa, los ovnis y la aviación en México, el caso de Campeche, la primera vez que una institución militar reconoce el tema ovni. Entrevistaremos a Alfonso Salazar, técnico en mecánica de aviación e investigador del tema ovni. Además, platicaremos con Marciano Dovalina, escritor y creador del Café de OVNIs. Los incidentes con ovnis y aviones en el espacio aéreo mexicano, todo eso y más en Enigma Extremo. Enigma Extremo. Otras realidades. Amigos de Enigma Extremo, estoy muy contento el día de hoy de tener a Alfonso Salazar como invitado. Él es técnico en aviación y bueno, pues Poncho es uno de los investigadores que más sabe al respecto del tema OVNI en México y pues tiene muchísima experiencia. Estábamos viendo este video, Poncho, de la Fuerza de México, que bueno, es impresionante lo que sucede en Campeche y es muy interesante que pues en México se dé esta apertura. No pasa lo mismo que en otros países, creo yo. Sin embargo, yo lo que te quiero preguntar, tú en tu experiencia, ¿qué tanta censura hay en México con este tema de los ovnis? Hablando de todos estos avistamientos. Pues recientemente se ha dado luz verde a que hablen pilotos, que hablen controladores aéreos. Ha habido apertura para el tema. En el caso que refieres tú del 5 de marzo del año 2004, cuando un avión C-26 de la Fuerza Aérea Mexicana, en un vuelo de patrullaje sobre Campeche, detectaron primero con el radar dos objetos. Esto es, sí existían los objetos en metálico, se puede decir, porque lo captó el radar del avión. Cabe mencionar que este avión es una plataforma de detección. Se utilizaban, porque esos aviones ya salieron de operación en la Fuerza Aérea Mexicana, se utilizaban para detectar aviones ilícitos que volaban de Sudamérica a México. Y fue cuando efectivamente aquella tarde, a las 5 de la tarde del 5 de marzo del año 2004, pudieron detectar primero con el radar y después con la cámara FLIR estos 11 objetos voladores no identificados que iban volando exactamente recto y nivelado hacia el lado izquierdo, que esto es a las 9 de la posición del avión. Y como dices, es un documento pues increíble a nivel mundial, porque ninguna otra fuerza aérea, hasta hace 2-3 años que la Marina de Estados Unidos presentó los famosos 3 videos de los ovnis, ninguna otra fuerza aérea había presentado un material tan evidente de la existencia de los ovnis, ¿no? Claro, es la primera vez. De hecho, aparentemente en 2017, bueno, yo presentaba un programa en otra televisora donde yo tuve la oportunidad de hablar con unos militares que eran norteamericanos en una reunión y ellos me decían que que iba a haber un acontecimiento muy fuerte y en ese momento Estados Unidos iba a revelar pues precisamente que estaban investigando el tema OVNI. Coincidentalmente pues fue lo de la pandemia, ¿no?, que tuvimos, y ahí fue donde se reveló esto. Yo lo había comentado y lo dije, ¿no?, que está grabado inclusive, donde dijimos, bueno, tal vez en el 2019 creemos que es una fecha donde nos van a dar a conocer pues varia información acerca del tema OVNI. Me llama muchísimo la atención que en México en ese momento creo que estaba gobernando Vicente Fox, como Así bien es. decías, fue al aire que estábamos platicando. Vicente Fox, ¿por qué se abrió en ese momento a hablar de un tema que yo hasta ese momento hubiera pensado que también en México estaría pues un poco censurado o restringido? Es una pregunta que te quiero hacer, tú que has estado en el medio.
¿qué has sabido? ¿Es restringido el tema en México? O sea, ¿también se hace lo mismo que en Estados Unidos para callar testigos? O, digamos, existe una especie de también hombres de negro, como se supone que hay en Estados Unidos, que te frenen con estas informaciones cuando hay algo que les pueda inquietar. Bueno, mira, recientemente se encontraron los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, que era la CIA mexicana, la policía política de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Sí. Y en esas investigaciones encontramos nosotros los investigadores que efectivamente se seguían pistas y se investigaban casos de avistamiento ovnis, de choques de ovnis, de avistamiento de seres humanoides en el país. O sea, siempre lo mantuvieron en secreto, pero siempre hubo esa investigación, ese afán de saber qué era lo que pasaba. En el caso del avión C-26 de la Fuerza Aérea, como dices tú, fue un impacto a nivel mundial. Claro. En España los noticieros pasaron el video a todas horas, hubo mesas redondas. En América del Sur, la Fuerza Aérea Peruana abrió su oficina de investigación OVNI. La Fuerza Aérea del Brasil también empezó a desclasificar información OVNI. Y esto indudablemente pues, tuvo que autorizarlo el entonces presidente Vicente Fox al general Ricardo Clemente Vega García. Tú estuviste en esa reunión. Sí. Y fue impresionante. A los 2-3 días todos los periódicos hablaban de ello, ¿no? Claro, y yo recuerdo mucho, sobre todo el punto en el que pues se presenta en el noticiero estelar en la noche con Joaquín López Dóriga, y que bueno, pues fue impactante, porque como bien dices, o sea, Televisa tenía una cobertura impresionante en ese momento, y al presentarse en el noticiero estelar, pues sí causó pues un gran revuelo, ¿no? Y además, me quiero imaginar, por ejemplo, en países como Estados Unidos, cuando lo vieron, yo creo que sí les brincó, ¿no? En ese momento. Sí, ¿no? y si tú recordarás, la siguiente noche que presentaron el video estuvieron el comandante Castañón, Magdaleno Castañón, sí, que hoy es general ya, piloto aviador, los que manejaban el FLIR y el técnico que manejaba el radar del avión C-26, y hablaron abiertamente en la televisión mexicana. Ha sido la primera vez que yo recuerde que hablen abiertamente de un caso OVNI. En los años 50 sí había hablado el general Limón, que era el secretario de la Defensa, pero siempre decían que no existían, que los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana patrullaban el espacio aéreo del país, pero nunca tan abiertamente como aquel 5 de marzo del 2004, cuando este avión grabó esos ovnis. Y que sin duda no eran los únicos avistamientos que hubo. Yo creo que tú, como buen recopilador de datos, creo que eres la persona en México que más datos debe de tener de encuentros con ovnis, y además pues eres ahora sí que me atrevo a decir que eres casi una hemeroteca humana en ese aspecto, porque tienes muchísimos documentos pues en tu poder de todos estos avistamientos. Quiero pensar que a nivel militar debe haber habido otros acontecimientos que no se han dado a conocer. Sí, hay casos increíbles dentro de la Fuerza Aérea Mexicana. Este es el que se conoce de primera mano, pero, por ejemplo, recuerdo yo el encuentro de un capitán, Nabor Domínguez, creo que se llamaba él. Él volaba ya en aviones de línea, pero cuando era piloto militar le tocó volar en los aviones T-33. T-33. Me comentó que en alguna ocasión allá por el año 88, salieron él y una pareja en 2 T-33, se dirigieron hacia la zona de Puebla y empezaron a volar sobre estos terrenos gigantescos que hay ahí. Y él me comenta que algo o alguien tomó el control de su avión, de su T-33, y empezó a volar erráticamente, a subir, a bajar. Su copiloto le preguntó: oiga, capitán, ¿qué le pasa? ¿Por qué está volando tan erráticamente? Y le respondió: es que yo no tengo el control de la aeronave, alguien lo está manejando. Y de ahí se vienen sumando otros casos, por ejemplo, de Carlos Antonio de los Santos, el de Rafael Pacheco, que hay documentación oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil de que sucedieron estos casos. El de Rafael Pacheco es muy interesante porque él creo que a él hablaban a través de él estos seres, ¿no? Sí, de alguna forma lo usaron como interlocutor. Y bueno, ese es uno de los puntos que a mí me interesa mucho saber. Ahora, hay otros, pues ahora sí que hablando de los T-33 que acabas de mencionar, pues tenemos curiosamente una serie de acontecimientos en la Radián, que es toda esa zona donde está Santa Lucía, Chapultepec, todo esto, que pues ha habido muchos accidentes, ¿no? Recuerdo el accidente de un avión que traía
caballos en 1987, se han caído helicópteros en esa zona, y además está pues obviamente el accidente de los aviones, precisamente los T-33 de la Sí. Fuerza Aérea en el año 95. En el 95 el fue 16 Felipe de septiembre. Calderón, ¿no? Sí, fue durante la Ernesto parada Zedillo. aérea del 16 de septiembre. Exactamente. 3 T-33 y un F-5 se estrellaron al norte de la Ciudad de México. Y ese día hay muchas discrepancias de que se alcanzaron, de que el piloto del F-5, el capitán Trejo, tuvo el alcance con el T-33 y este le pegó a otros 4 que venían, de que posiblemente esquivaban esferas, porque esa mañana hubo esferas sobre el Valle de México. Sí, se dice que estaban persiguiendo ovnis, pero ¿qué te parece si ahorita que regresemos seguimos platicando de ese punto, precisamente de ese accidente en particular, porque es muy interesante? Y bueno, vamos a un corte y volvemos aquí en Enigma Extremo. Esto también se viene a sumar otro caso en 1935, cuando otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un biplano, también fue derribado por un plato volador. Yo tuve oportunidad de conocer la historia de primera mano por el hijo del capitán Gonzalo Isunza. Fui a la hemeroteca de la UNAM y efectivamente ahí aparecía la noticia del accidente, más no del avistamiento del plato volador. Enigma Extremo. Otras realidades. El 5 de marzo de 2004, un avión Fairchild C-26A del Escuadrón Aéreo 501 asignado al área de Campeche y la frontera sur, realizaba un patrullaje de vigilancia contra el crimen organizado, cuando de pronto fueron interceptados por aproximadamente 18 objetos voladores no identificados. En la narración se puede entender que llevaba el mismo rumbo e incluso estaban siendo rodeados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están en la misma altura Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Con eso no podemos. Al cambiar de dirección, los objetos igualaban velocidad y altitud, como si estuvieran sincronizados con el avión militar. Lo interesante y a la vez perturbador es que los tripulantes y militares de alto rango, expertos en aviación y detección de tráficos no identificados, entiéndase aviones del crimen, no podían verlos a simple vista. Pero el avión que contaba con sistemas de termografía e infrarrojos los detectaba y además los ponía en la pantalla, pero el ojo humano era incapaz de verlos. Seguimos aquí en Enigma Extremo y estamos con Alfonso Salazar. Estamos platicando antes del corte de este accidente que hubo el 16 de septiembre de 1995. Exactamente, fue en 95, estaba Ernesto Zedillo saliendo prácticamente ya casi, o estaba entrando más bien al gobierno. Y bueno, sucede esta tragedia con estos aviones T-33 que chocan en el aire haciendo maniobras. Y se especuló que uno de los motivos por los cuales pudieron haber chocado es que salieron en persecución de unas de estas esferas, ¿no? Sí, se comentó mucho. Yo tuve conocimiento con un compañero en la base donde trabajaba de aviación. Él pertenecía a la Fuerza Aérea, él estaba en el escuadrón de los C-130 Hércules. Y me comentó que efectivamente cuando llegaron volando de Santa Lucía para entrar hacia la Ciudad de México, se encontraron con un enjambre de esferas. Inclusive hubo varios de los miembros del C-130 Hércules que lograron sacar fotografías. Posteriormente siguieron con su parada aérea, pero llama la atención, después fue lo del accidente de los 3 T-33 con el F-5 del capitán Trejo, que pues indudablemente fue la tragedia más grande que ha habido en la aviación mexicana, ¿no? Sí, en un desfile y además, pues, una fecha muy complicada, ¿no? También porque... Y esa mañana yo me encontraba en la Torre Latinoamericana, no se veía nada. Fue un error también que sacaron tantos aviones a volar con la visibilidad muy, muy pequeña que había, ¿no? Esto también se viene a sumar otro caso en 1935, cuando otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un biplano, también fue derribado por un plato volador. Yo tuve oportunidad de conocer la historia de primera mano por el hijo del capitán Gonzalo Isunza.
fui a la hemeroteca de la UNAM y efectivamente ahí aparecía la noticia del accidente, más no del avistamiento del plato volador. Y otros casos a nivel de la Fuerza Aérea. En los 16 de septiembre, no sé si recuerdas tú como vigilante, siempre salían ovnis. Sí, de hecho yo no recuerdo un 16 de septiembre que no haya habido un avistamiento desde que empezamos nosotros, como bien dices, ya yo joven de ser vigilante, tú también empezaste en un grupo de vigilantes con nosotros y yo no recuerdo que no haya habido un solo avistamiento en un 16 de septiembre, siempre había. Y ahora te quiero preguntar algo que es muy importante porque estamos hablando obviamente de lo que es la aviación militar, pero hay casos muy específicos en México que han sucedido, sobre todo en esta zona del World Trade Center, la zona, pues obviamente que le llaman el marcador 5, que es donde vienen todos estos aviones de la zona de San Mateo, que antes esa era la ruta porque ya cambió, ahora es otra ruta un poquito más hacia Santa Fe, la estiraron un poco para que no pasara por la ciudad, pero en ese entonces esa ruta pues había muchísimos avistamientos y los pilotos reportaban que se les apagaban inclusive sistemas del avión cuando tenían estos encuentros. Y me viene mucho a la mente uno del capitán Cervantes Ruano, que tú también tuviste la oportunidad de conocer, donde literalmente un avión le corta el tren de aterrizaje. Un ovni le corta el tren de aterrizaje al avión, ¿no? Lo golpea y cuando llega a la base lo encuentran degollado, ¿no? Sí, esto sucedió, como bien lo dices tú, fue allá por 93. En 93. El capitán Raimundo Cervantes Ruano venía piloteando un avión DC-9 de una línea de aquí de México. En el momento de dar la vuelta sobre exactamente el World Trade Center, sienten un golpe muy fuerte en la parte inferior del avión. Él se comunica a la torre de control y le dice que sintieron un golpe muy fuerte, que si le pegó un helicóptero o algo, porque estos helicópteros de las noticias siempre andaban sobrevolando la ciudad. Sí, había muchos, claro. Entonces le ordena que pase sobre la pista, no aterrice para revisar el tren de aterrizaje. Le dan luz verde porque el tren bajó, pero al llegar a la base de esta línea aérea, se dan cuenta que efectivamente trae un corte en una de las líneas de hidráulico. Esto es peligrosísimo porque se pudo haber salido todo el líquido hidráulico de alguno de los sistemas de este avión y se hubiera estrellado ese avión. Claro. Yo conocí a un técnico, el capitán Oropesa, que nos platicó que efectivamente cuando llegó el avión lo revisaron y traía un corte tremendo en una de las líneas hidráulicas. Y como yo siempre lo he dicho con Enrique Colbe, controlador aéreo, los ovnis son un peligro para la aviación mexicana y mundial. Ese avión entró en emergencia, puso en emergencia todos los sistemas, bomberos, ambulancias, cuando bajó ese DC-9. Era el matrícula Extra Alfa, Julieta Eco Bravo. Exactamente, no de Aeroméxico, me parece. Sí, así es. Y hubo otro caso, el del capitán Corso, que también evitó un choque, ¿no? Con un objeto, venían creo que de Coatzacoalcos, me parece, o de alguna ruta por ahí, Veracruz. Sí, esa semana fue muy rica en encuentros con ovnis, con platos voladores. El capitán Corso, recuerdo otro caso de unos capitanes de un 727, de una línea aérea que se llamaba Quasar, que también llegando sobre la zona del corredor de San Mateo, se cruzaron con un objeto que ellos describen como una mantarraya voladora de apariencia metálica. Estuvo otro caso muy sonado de un avión de American Airlines que llegaba a la Ciudad de México y reportó que estaba viendo una ave gigantesca de apariencia metálica. Oye, Ponchi, todo esto se registra obviamente en radar. Sí. Estas grabaciones no se dan a conocer, ¿verdad? O sea, no, siempre... todas estas grabaciones son del gobierno mexicano y pues solamente los que están dentro del centro de control son los que tienen acceso a esta información. Del CNEAM, ¿no? Hace un año otro avión, un Connect de Embraer 190, llegando sobre lo que era todavía el corredor de San Mateo, reportaron como una esfera se les cruzó frente al avión. Oye, y por ejemplo, ahora que existen estas páginas web como el Live ATC, que estás escuchando las transmisiones de las torres de control, yo me he pasado horas escuchando esas transmisiones, en esas no pasan este tipo de... Sí llegan a sí llegan a pasar, ¿no? Pero es esporádico, ¿no? Y ahora sí que de un garbazo de a libra cuando llegas a oír el reporte de un capitán, ¿no? ¿Lo cortan o lo no, censuran, no, pasa directamente la información. A ver si le voy a dar los datos del capitán Darwis. Él fue uno de los que habló en el Congreso de México sobre los ovnis
Y él tiene unas experiencias impresionantes. Él volaba en Vietnam, volaba en Corea, y me dice que en todas partes se ven estos objetos. Y en México pues ya es más abierto, ¿no? Piden más información los controladores, en qué parte está el tráfico desconocido, y muchas de las veces aparece precisamente en la pantalla. A mí me tocó ver ovnis en la pantalla de radar del Centro de Control México, ¿no? Eso está genial. Pues ojalá algún día tengamos la oportunidad de poder tener ese tipo de grabaciones, que creo que va a ser complicado, pero pues ya invitaremos a algunos controladores aéreos y que nos va a hacer favor de también de comentarle a ciertas personas que pueden pues venir al programa y que nos van a hacer favor de hablarnos de lo que pasa en los centros pues de control, ¿no? Que sí, sí hay muchas historias. Había un controlador aéreo, Emilio Estañol, no sé si todavía él esté vivo, pero él hablaba abiertamente. En los años 60 hubo muchos reportes y aparecieron en los periódicos de la fecha de avistamiento de ovnis sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Había un caso muy famoso que don Pedro Ferriz siempre lo refería, de un avión de Aviateca de Guatemala. Eso fue en el año de 1967, que apareció en todos los periódicos de México, que casi estuvieron a punto de chocar con un ovni sobre el estado de Oaxaca. Claro. Y que el mismo don Pedro Ferriz solicitó a la empresa que se quedara el capitán una noche más para que lo entrevistara en su noticiero. Oye, Ponchi, para concluir contigo, el día de hoy, en tu experiencia, tú también has tenido avistamientos. Obviamente tú grabas todo el tiempo y también has fotografiado objetos. A mí me gusta saber cuál es el objeto más impresionante que te ha tocado ver sobre la Ciudad de México, o que hayas dicho, wow, o sea, esto es algo impresionante. Bueno, el primero que me tocó impresionante, tendría yo 20 años. Ya en ese tiempo yo tenía unos binoculares, y una noche como a las 7:30 cruzó sobre la Ciudad de México un objeto en forma de boomerang con luz verde fosforescente, y cruzó de poniente a oriente. Fue impresionante ver ese objeto. Otro que me tocó ver con otros binoculares mucho más grandes, con mayor aumento, un objeto con muchas caras, como poliédrico, de color magenta, que iba volando altísimo, cruzó la Ciudad de México por la zona del Cerro de la Estrella. Y otras esferas que han permanecido por horas estacionadas al sur de la ciudad, por el Cerro de la Estrella. Me tocó ver una de color amarillo o cromo, y otra de color aluminio también, muy brillantes, que estuvieron por horas sobre la Ciudad de México. Y en este caso, ¿tú algún avistamiento que hayas documentado, que tengas un video que nos puedas, digamos, decir, este ha sido el más impresionante que hayas grabado? Bueno, yo dos ocasiones, un objeto, una esfera de apariencia metálica que cruzó sobre el Cerro de la Estrella. Allí hay muchos avistamientos en el Cerro de la Estrella, será por la ubicación o la zona de donde está. Y otra, una esfera negra que estaba sobre la unidad CTM Culhuacán, donde yo vivo, que me llamó la atención y pude grabar esos objetos. Y bueno, vamos a un corte y volvemos aquí en Enigma Extremo. Más adelante, en el programa platicaremos con Marciano Dovalina, escritor y creador del Café de OVNIs. Todo esto y más, en Enigma Extremo. Enigma Extremo. Otras realidades. Oye, Poncho, y bueno, tu interés en el tema OVNI, ¿desde cuándo empezó? Me imagino que también cuando eras niño viste algo, o que te llamó la atención, y bueno, y principalmente, ¿por qué te dedicaste a la mecánica de aviación? ¿Tuvo algo que ver el tema? Bueno, mira, yo me dediqué a la aviación precisamente en el año de 1970. Tuve oportunidad, siendo yo un niño de 8 años, de ver un objeto volador no identificado sobre la zona del Palacio de los Deportes. Era un platillo de apariencia metálica, como de platino. El cielo estaba totalmente azul y ese objeto estaba ahí detenido. Después de ese objeto salió uno más pequeño en forma de trompo que daba vueltas. Y yo me quedé viendo. Yo conocía los aviones y los helicópteros porque mi papá siempre me llegó a comprar aviones o helicópteros de juguete. Y donde vivíamos, en esa zona, era donde llegaban los aviones, el corredor aéreo. Entonces me llamó mucho la atención qué fue eso, lo que vi. En el año 73 empiezo a leer el libro de Antonio Rivera, América y los OVNIs, y ahí es cuando yo
pues sé que lo que vi fue un platillo volador, un objeto volador no identificado. De ahí me empieza el interés, empiezo yo a comprar, te estoy hablando de los años 70, no había tanta información, no había internet, no había nada. Lo único que encontrabas era la revista Duda, que ahí había números que hablaban del fenómeno OVNI, y ya en los años 76, 77 empezó a salir la revista Contactos Extraterrestres, que ahí pues hablaba de todos los avistamientos en México a nivel internacional. Tenían contacto con investigadores como Juan José Benítez, Antonio Rivera, como el mismo doctor Freixedo. Freixedo, exactamente. Y de ahí pues empiezo yo a juntar todo este material. En aquel tiempo salían muchos reportes en periódicos, los recortaba y los pegaba en hojas blancas. Por eso es que pues mi archivo es gigantesco. Yo creo que es uno de los más grandes en América Latina. ¿Por qué te dio por guardar todos estos artículos? Yo digo, me imagino, reitero, tú eres una de las personas que más documentos tiene, pero ¿por qué te nace esta intención de guardar esto? O sea, como, no sé, ¿era un hobby o pensabas que en algún momento de tu vida iba a ser tan importante como lo es ahora, el tener todas estas pues, publicaciones Qué buena pregunta, ¿no? Esa pregunta también me la hizo Jaime Maussan una vez. ¿Por qué guardaste todo esto? ¿Por qué es la historia de los ovnis en México? Yo guardé, ¿qué te puedo decir? De los años 70, siguen saliendo luego informes de avistamiento de ovnis en periódicos, pero me fui mucho más atrás, me fui a la hemeroteca a revisar periódicos de los años 50, de los años 60, 70, donde prácticamente no había un periódico que revisaras donde había algún informe, algún reporte de avistamiento, ya sea en México o a nivel extranjero. Y pues, por ejemplo, viene el boom del ovni estrellado en Puebla el 29 de julio del 77, que todos los periódicos de México hablaron abiertamente del caso, del choque de este ovni, que pues, recientemente con los documentos que encontramos de la Dirección Federal de Seguridad, gracias a esta periodista Laura Sánchez Ley, pues conocemos de que efectivamente cayó algo desconocido en la Sierra de Puebla y que el mismo presidente José López Portillo en ese tiempo mandó a la Dirección Federal de Seguridad a hacer una investigación sobre ese tema, ¿no? ¿Y fueron a recuperar el objeto? Mira, lo que se recuperó fueron restos metálicos. En el periódico La Prensa de finales de agosto se supo que habían mandado a unos profesores una carta a la revista Contactos Extraterrestres en la cual ellos relataban cómo un objeto en forma de olla había explotado sobre la Sierra de Puebla, en el poblado de Jopala, y esos restos permanecían ahí en la presidencia municipal. Dos escépticos, Héctor Chavarría y Pablo Latapí, fueron hasta el poblado, les dieron unos tramos de ese objeto que cayó allí en Puebla, y recientemente queremos rescatar estos restos de metal que los tiene Héctor Chavarría. O sea, todas esas informaciones pues a mí me llamaban la atención, salían en el periódico en primera plana, y poco a poco pues fui reuniendo todo ese acervo que es, como te digo, gigantesco a nivel... Oye, y por ejemplo, Héctor Chavarría, ¿qué piensa esto? Porque sabemos que Héctor Chavarría pues es escéptico, ¿no? Ellos siempre dijeron que era el Cosmos 929, presentaron una carta según del NORAD diciéndoles que era parte de un cohete ruso caído en México. Yo les comprobé que no, ese cohete cayó un año después en el Océano Índico. Fui directamente hasta la Embajada de Rusia, me proporcionaron una lista de todos los cohetes Cosmos que habían mandado al espacio y no corresponde a la Embajada de Rusia que está en la aquí en México. Y otro de los casos, de los datos que me llamó la atención, don Pedro Ferriz me platicó que vino el doctor Allen Hynek, el padre de la ufología. Sí, hubo un congreso en el centro médico. Sí, pero en este caso el doctor Hynek vino a investigar el caso de primera mano porque lo envió el presidente Gerald Ford de los Estados Unidos, que él era un creyente de los ovnis, siempre estuvo apoyando y investigando, ¿no? O sea, cuando el presidente de los Estados Unidos manda a un científico a investigar la caída de un ovni en México, fue por algo, no, claro. No fue un cohete ruso, ¿no? Claro, definitivamente fue algo que les llamó la atención y que pues necesitaban en un momento dado investigar qué fue, ¿no? Hablando un poquito, me voy a ir un poquito de México a Estados Unidos y aprovechando que te tengo aquí como invitado, ¿qué opinión tienes de los últimos acontecimientos en Nueva Jersey? Estos objetos que, pues suponemos que algunos no son de inteligencias terrestres,
pero pues lo que pasó fue que estos, bueno, en mi opinión la mayoría eran drones, ¿no? Y drones pues hechos aquí. Sí, efectivamente, yo concuerdo con la idea que tienes. Muchos de estos objetos pues tenían luces rojas y verdes, que son las de navegación Claro. de un avión. Ahora, por lógica, tú me vas a creer que los norteamericanos van a dejar que su espacio aéreo sea violado. No. Tienen escuadrones de 200, 300 aviones F-16, F-15, F-22, que inclusive se utilizaron para derribar el globo chino y estos dos ovnis, uno en Alaska y otro en Canadá. O sea, yo concuerdo contigo de que eran drones militares y que hicieron alguna operación militar para ver cuál era la forma de las personas de reaccionar ante esto, ¿no? O sea, el espacio aéreo norteamericano está totalmente cuidado y vigilado las 24 horas. Sí, definitivamente creo que era tecnología 100% terrestre. Obviamente creo que Estados Unidos ha desarrollado pues tecnología muy sofisticada, porque digo, había drones que sí, sinceramente pues se veía que tenían una tecnología muy avanzada. Incluso estábamos viendo algunos que soltaban algunas sustancias y polvo, ¿no? Sobre las casas y también los tamaños, ¿no? Porque bueno, pues un dron comercial, un dron que todos conocemos, recreativo. Sí, a mí me mandaron pequeño, una foto, ¿no? Precisamente de uno y tiene una forma de avión, tiene el fuselaje, tiene alas, ¿no? Y como te digo, o sea, para entrar al espacio aéreo de los Estados Unidos, tienen radares en todas partes, tienen el NORAD, que es el Comando Aeroespacial, que abarca Canadá, Estados Unidos y México. O sea, nada puede volar que no sea un avión norteamericano o de otro país sin el permiso de los norteamericanos. Indudablemente esta fue una operación militar, pero pues de que hay ovnis, sí hay ovnis, pero lo que vimos en Nueva York, en Nueva Jersey, fueron drones ¿Y indudablemente. los ovnis que se vieron, estos muy sofisticados, crees que sean también drones o...? Mira, es que hay actualmente, por ejemplo, el presidente Trump acaba de autorizar la fabricación del avión F-47. Es un avión de la época de la Guerra de las Galaxias, totalmente. Es un triángulo con una cabina solamente. Son aviones del siglo XXI, ¿no? O sea, y como estos deben de tener muchos proyectos secretos de drones que Claro. no tenemos idea que fabrican en los Estados Unidos, en las fábricas donde hacían el SR-71 Black Bear o el F-117 Halcón Negro, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros hicimos una investigación donde encontramos unos documentos que hablan de cómo se están hibridando todas las tecnologías que ya existían, la tecnología Steel con la nueva tecnología de hiperimpulsores que están desarrollando, y además la posibilidad ahora de que estas naves entren en el océano y puedan pues desplazarse abajo del agua y salir, volar, inclusive salir a la atmósfera y regresar, ¿no? Eso es Ahora muy Estados Unidos, impresionante, ¿no? desde los 1967 ya hacían pruebas con drones. En la parte superior del SR-71 le colocaban un dron que era precisamente los anteriores a lo que estamos viendo. Y, por ejemplo, en la guerra de Vietnam utilizaban drones. La plataforma eran los aviones C-130 Hércules. Lanzaban drones sobre Hanoi, sobre la capital de Vietnam del Norte. Tú que has estado en mecánica de aviación y que has estado en las bases de mantenimiento y todo esto, ¿te ha tocado ver aeronaves extranjeras que hayan venido aquí al país y que traigan algún sistema o que se hayan utilizado para alguna cuestión pues que no sea pública? Bueno, mira, te puedo platicar de primera mano. Sí, yo he visto, por ejemplo, veíamos cuando estaba en una empresa junto a la PGR, cómo llegaba un avión Falcon 20 de los guardacostas de Estados Unidos. Estaba 2 horas y se iba a la madrugada. Cuando vino el presidente Obama, hubo un caso muy raro porque llegó el Fuerza Aérea 1. Ese avión cuando llega a cualquier parte del mundo nunca avisan por dónde va a llegar. Claro. En esta ocasión, nuestro amigo Enrique Colbeck nos informó que posiblemente iba a llegar por la zona de Nautla, Veracruz. Efectivamente llegó así el avión, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y algunos conocidos que tengo yo de la aviación estaban listos con sus cámaras, sus telefotos, y les llamó la atención que cuando aterrizó el Fuerza Aérea 1, el 747, llegaron 4 esferas y se pusieron arriba del aeropuerto. No sabíamos o no sabemos si eran precisamente parte de
la comitiva aérea del presidente Obama, o sea, Algún aeronaves tipo de secretas, dron, exactamente. aeronaves secretas o efectivamente eran ovnis que venían escoltando al avión del presidente norteamericano. Cuando las veces que llegó a venir el Papa Juan Pablo II, también nos tocó ver, estos indudablemente eran objetos voladores no identificados. La tercera vez que vino en un Jumbo 747 de Alitalia, al momento de estar carreteando sobre la pista para llegar a la base, pudimos observar como 50 esferas arriba del aeropuerto. Los he visto, parecen discos de Frisbee, esos que avientas. No sé si tú alguna vez los hayas visto. Sí, acaba de pasar una fotografía que tomaron de un 737 de una línea de México y precisamente en la parte de arriba estaba un platillo de color negro, como inspeccionando la zona donde despegaban los aviones. Eso sí lo he visto. Bueno, Poncho, pues vamos a un corte y regresamos. Pues estamos en esta plática muy interesante contigo. Y bueno, no se vayan. Esto es Enigma Extremo. Más adelante, en el programa platicaremos con Marciano Dovalina, escritor y creador del Café de OVNIs. Todo esto y más, en Enigma Extremo. Enigma Extremo. Otras realidades. Amigos, ya estamos aquí en Enigma Extremo y estamos con Marciano Dovalina. Él es escritor, es filántropo y bueno, pues él es una persona que pues tienes una trayectoria muy interesante, Marciano. La verdad es que has hecho cosas muy, muy particulares y pues estás presentando ahorita un libro fenomenal que se llama México y sus marcianos, ¿no? Y pues platícanos un poco de todo esto y de toda tu trayectoria, porque la verdad es que estamos muy interesados y nos gustaría pues saber más de todo esto. Pues saludos terrícolas antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues te cuento un poco para ponerte en contexto. Yo dejé el fenómeno OVNI 20 años prácticamente. En el 2004 me alejo del fenómeno OVNI, regreso hace 2 años, el 22 de marzo justo, y yo soy cineasta y escritor de carrera. Y pues regreso en la pandemia un poquito a escribir, ¿no? Así ya con tanto tiempo libre empecé a escribir diferentes libros. El primero que me publican por un concurso se llama UFO para principiantes, que es una guía práctica para toda la gente que se quiera acercar al fenómeno OVNI. Y pues a partir publico el libro. Yo no conocía a nadie del fenómeno OVNI, estaba totalmente desconectado, pero publico el libro por un concurso que gané de la SEP. Subo una foto al Instagram del libro, sí, y me empezó a buscar mucha gente para entrevistarme. Me voy a regresar un poco a tus inicios, porque me interesa saber por qué te interesó el tema OVNI. O sea, dices que te alejaste 20 años, pero entonces antes de estos 20 años ya estabas involucrado de alguna forma. ¿Y qué es lo que te hace involucrarte en el tema? Pues mira, es algo que he contado mucho. A los 5 años, el Día de Reyes, vi a los Reyes Magos. En mi ventana bajó como una esfera y había un vidrio cromado. Y ahí estaban 3 siluetas, ¿no? Entonces yo juraba que eran los Reyes Magos. Al otro día todo el mundo le empecé a decir que vi a los Reyes Magos, vi a los Reyes Magos. Evidentemente se reían de mí. 3 años después que me entero quiénes son los embajadores de los Reyes Magos aquí en la Tierra, pues me quedó como mucho esa cosa de que yo sé lo que vi, estaba despierto. Se pone de moda Jaime Maussan justo, sí, y una serie que se llama Invasión Extraterrestre. Sí. Y justo pues ahí me empecé a involucrar más como en el fenómeno OVNI. En el 99, pues por una coincidencia, caigo con un grupo de mallistas, ufólogos y arqueólogos que estaban haciendo un proyecto muy fuerte en Valle de Santiago. En el 2004 planeamos el proyecto. De hecho, el proyecto era tan grande que estaba patrocinado por la Fundación Rockefeller. ¿Fuiste al Valle de Santiago? Este lugar del Valle de Santiago, para poner en contexto un poco a las personas, es un lugar que se conoce como las 7 luminarias. Justo. Que es pues muy polémico porque hay un señor que se llama Óscar Arredondo. Óscar Arredondo, exactamente. Y este señor pues mostraba unos vegetales gigantescos y otras cosas que él decía que era pues técnicas que le habían enseñado seres de extraterrestres. Inclusive hay quienes decían que él era uno de ellos. Solo que él decía que los intraterrestres. Que había cambiado información por resguardar el lugar. De hecho, él no ha salido de Valle de Santiago, por más que lo querían sacar de muchos lugares. Él decía que si ponía un pie fuera del Valle de Santiago, caía muerto. Sí. Y se quedó como a resguardar el lugar. Sí, es una investigación que vamos a hacer en un futuro, pero muy interesante ese lugar, porque tiene cosas muy impresionantes. Hay una laguna que inclusive avisa de los sismos. Hay unos cenotes ahí bien interesantes y
muchas cosas que se hablan acerca de este lugar. Y bueno, pues ya lo tocaremos en un momento dado, pero entonces tú llegas aquí, vas, conoces todo esto y te empiezas a involucrar. Sí, y el proyecto está patrocinado por la Fundación Rockefeller, que en ese momento yo no dimensionaba que te patrocinaban los Rockefeller, ¿no? Para mí era así como... Yo siempre me he dedicado a buscar fondos para mis proyectos desde chavito, para mis proyectos de cine, documentales. Entonces, para mí que te patrocinaban los Rockefeller era como si yo iba a cualquier empresa, pedía fondos, te los daban y hacías tu proyecto. Ya después empecé a dimensionar. Y en el 2004 pues ya viene como un rollo muy fuerte que con los hombres de negro se frena el proyecto y yo me alejo 20 años del fenómeno OVNI. O sea, totalmente. te buscaron los hombres Tuve un negros. encuentro que también ya conté, y además tuve un encuentro que no lo conté durante 20 años. Esto lo empecé a contar ahora que regresé como al fenómeno OVNI. Yo la única persona que conozco que tuvo digamos, un acercamiento con los hombres de negro, precisamente que platicábamos con Poncho Salazar, era pues Carlos Antonio de los Santos, que tuvo este encuentro con los aviones. A él sí lo visitaron los hombres de negro y lo describe. De hecho, se lo describía a otro compañero investigador que es Oscar Guzmán. Él le decían que pues a Carlos Guzmán. A Carlos Guzmán, perdón, lo fueron a amedrentar, ¿no? Y le fueron a pedir que le bajara a su historia, ¿no? Entonces, muy interesante. Fíjate, tú eres la segunda persona que conozco en México que me platica. Y en otro momento te platico toda esa historia para no irnos tan largo. Sí. Y dejo 20 años el fenómeno OVNI. Y justo cuando en la pandemia sale una convocatoria que era como libro de texto alternativo y yo meto para escuelas. Entonces yo metí este libro de UFO para principiantes, te digo, gana el concurso, me publican los libros, se empiezan a vender, pero de cuenta fue bien chistoso porque el jueves voy a una expo al World Trade Center y me encuentro a Jaime Maussan y me tomo una foto con él. El viernes publican mi libro y el sábado me voy a Querétaro y el domingo en la mañana mi hermana me dice, vamos, ella vive allá, me dice, vámonos a San Luis. Y de camino en carretera le digo, oye, ¿por qué no vamos a Valle Santiago? Tengo 20 años de no venir y tú no conoces. Y llegamos a Valle Santiago y me encuentro a Óscar Arredondo. De hecho, yo pensé que por la edad, por la pandemia, a lo mejor él ya podría estar muerto. Platica con mi hermana. Es que no sé qué edad tiene, nadie sabemos. Óscar, pero yo creo que sí tiene, híjole, ya tiene. Y la foto que me tomé con él está impresionante. Tú le ves la cara, tú le ves los ojos y dices, él no es de aquí. Es algo impresionante porque Óscar es una persona que aparentemente tiene, pues yo creo que descubrió la fórmula de la eterna juventud porque no se sabe cuántos años tiene, pero se ve joven. Pues más bien ya de la eterna vida. De la eterna vida, sí, exactamente. Tan joven ya no se ve, pero sí... Bueno, ya ahora ya me imagino que ya se debe ver más grande. Pero sí, yo dije a lo mejor ya... Sí. Y de pura casualidad me lo encontré ahí en Valle Santiago. Incluso platicó con mi hermana que no creía nada de los ovnis ni nada. Sí. Platicó algunas historias. El lunes regreso y subo la foto de Maussan, subo la foto con Óscar, subo la foto de mi libro. Y a partir de ahí me empieza a buscar gente para entrevistarme, sobre todo por lo del libro. Y pues dije, ya que me están buscando y ya que regresé a esto, pues voy a tomarlo en serio, voy a regresar como al mundo del fenómeno OVNI, pero empecé como a buscar formas de crear cosas diferentes a lo que ya había, o sea, como hacer cosas que no había en México. Yo todos los miércoles, antes de la pandemia, me reunía en un lugar en Coyoacán con pura gente de cine, puros escritores y cineastas. Entonces tú ya sabías que el miércoles, aunque no les hablabas por teléfono, tú llegabas a este lugar y allí estaba toda la banda de amigos. Entonces dije, voy a buscar un lugar así para hablar de ovnis y no había nada. Entonces estamos como programados y ves que el Facebook te escucha aunque no hables. Claro. El día que pensé eso, me meto al Facebook y encuentro Café Ufológico Rosario, Café Ufológico Chile, Café Ufológico tal. Y yo, pues, ¿qué es eso de Café Ufológico? Y entonces me meto a ver, me pongo a contactar a las personas y pues veo este concepto del café donde se reúnen ellos una vez cada 2 meses o cada 3 meses para hablar de ovnis. Pero yo con este rollo de que todos los miércoles nos reuníamos con mis cuates, pues dije, voy a hacer un proyecto donde todos los jueves hablemos de ovnis. Y inicialmente la idea del proyecto era nada más sentarnos y platicar de ovnis. Claro. Pero 2 semanas antes de estrenar, digo, pues ¿por qué no hacemos algo diferente? Y entonces ahora el concepto del Coffee Wap es traer un invitado, le hacemos una entrevista de 1 hora, hora y media, nos habla su experiencia en cuanto al fenómeno OVNI y ya después hacemos las fotos, la tertulia y ya cada quien se va a la hora que se quiere ir.
pero es algo que dije, así seamos 2 personas o seamos los que todos los miércoles vamos a estar ahí. Y pues es un proyecto que ya va para 1 año y medio. Siguen estando ahí. Ha jalado mucho, seguimos estando ahí. Invita a la gente porque... Pues ahí estamos todos los jueves a las 7 de la noche en los estudios Churubusco, ahí en Atletas 2, en la colonia Country Club. El proyecto se llama Coffee Wap. Y digo, cada jueves tenemos un invitado especial. Y pues también por esta parte de que yo soy cineasta de carrera y en algún momento coordiné varios festivales de cine. De hecho, en el 2019 trajimos a México un festival de cine que se llama Reliability Film Festival, que es un festival de discapacidad. Fue el primer país que lo saca de Estados Unidos, lo trajimos al Museo de Memoria y Tolerancia. En el 2020 iba a ser nuestra segunda edición, justo el 21 de marzo, y se viene la pandemia y se acaba el festival. Entonces dije, pues ahora que estoy con lo de los ovnis, pues voy a hacer un festival de cine extraterrestre, y busqué que en todo el mundo no había un festival de cine extraterrestre. Y me sorprendió sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Allá viendo tantas películas con la temática. Claro. Hay muchos festivales en todo el mundo de terror donde invitan a alguna película extraterrestre. O hay festivales de ovnis, pero no de cine. Entonces, pues dijimos, vamos a ser los primeros, y qué padre que sea México, ¿no? El primer país que empieza a retomar como esta temática para el cine. Porque ¿Y ya lo hicieron o lo van a...? Es en julio. Ah, va a ser en julio. De hecho, te invito, la rueda de prensa es el 6 de mayo. Acabas de entrevistar a Alfonso Salazar. Sí. Es algo muy padre porque Alfonso Salazar, vamos a tener 2 homenajeados en el festival, los 2 Alfonsos. Uno va a ser Alfonso Arau, que es un director de cine de otro planeta. Tiene 93 años y sigue filmando. ¿Cómo no? Y además, a lo mejor algo que no saben muchos es que él es el único director en el mundo que ha dirigido a Woody Allen en una película. Wow. De repente Woody Allen dijo, yo siempre me dirijo, ya estoy cansado, quiero que me dirija a alguien. Y le habla a Alfonso Arau para que lo dirija. Exacto. Y bueno, Alfonso Salazar, que para mí es una de las personas pues, más importantes y más representativas del fenómeno ovni en México. Como bien lo decías, es una hemeroteca, toda la información que tiene, todo el conocimiento. Entonces, pues creo que los 2 merecen ser homenajeados en este festival. El 6 de mayo es la rueda de prensa. Pues ahí vamos a estar seguramente. Y el festival va a ser en la Cineteca Mexiquense el 10, 11 y 12 de julio del 2025. ¿Y tienes tu libro? Sí, este es un libro que presentamos también hace 3 semanas, que se llama México y sus marcianos. Hicimos una presentación del libro muy padre. Pues yo quise retomar como esa parte de decir, ¿por qué no cuento historias urbanas, historias cotidianas? Y que dentro de estas historias aparezca un marciano. Exacto. Entonces, dentro del libro, por ejemplo, hay una historia donde un marciano se enfila en el ejército de Emiliano Zapata. Hay otra historia donde están en una cantina, están Chava Flores, Diego Rivera, José José, Cantinflas y Amado Nervo, tratando de muy quien, mexicano el concepto. Además cada quien desde su personalidad, tratando de explicarle al marciano qué es el alma, y está el marciano que viene a la tierra a aprender el lenguaje del terrícola y cae en Tepito. Pues te vamos a volver a invitar porque es muy interesante y pues obviamente estaremos ahí en estos eventos. Y pues te quiero agradecer por haber venido el día de hoy y pues presentarnos todo esto. La verdad es que es muy interesante, es algo que en México yo no había visto, que se hiciera esto, lo del café, lo de tu libro, y es muy interesante. Y qué bueno porque pues creo que en este momento es muy importante que se empiece a destapar todo este tema ovni, ¿no? Y conectar con nuevas generaciones. Y conectar con nuevas generaciones, exactamente. Pues te agradezco mucho el que hayas venido. Y bueno, pues amigos, él fue Marciano Dovalina, perdón, se me fue tu nombre un poco. Marciano Dovalina, y pues quédense aquí en Enigma Extremo. Enigma Extremo. Otras realidades.